Bueno, buenas tardes. Yo traía otra idea del acto de hoy, pero al llegar, bueno, me habían mandado por escrito, pero como yo no hablo los escritos muchas veces, porque ahora todo el mundo lo ha dado por escribir ahí, y está uno en 27 grupos y no te da tiempo a hacer nada más que leer y contestar, leer y contestar. Y se nos pasa el tiempo leyendo y contestando y no hacemos nada, ¿me entiendes? Porque claro, leer y contestar, no hacemos nada. Pero bueno, lo que me han dicho los compañeros y las compañeras, que explicar un poquito, bueno, la experiencia mía personal, el por qué pues yo me metí en política, el por qué en Podemos, en fin, un poco de mi vida. Y la verdad que me da un poco corte, ¿no? Pero bueno, yo iba a hablar un poquito, que al final tendré que hablar un poquito de Andalucía, de nuestra tierra, que sigue siendo la cenicienta del Estado, que está siendo pisoteada, ultrajada, y hace falta que esta Andalucía seamos capaces de levantarla alguna vez. Hay que levantarla alguna vez. Yo tengo que decir que, bueno, yo soy de esos niños como yo, millones de niños, ¿eh? En el mundo millones. En España no tantos millones, pero bueno, también un montón. Que viene de una familia pobre, de jornalero, y que bueno, pues que a los 8 años me tuve que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para mantener la familia. Antes la familia normalmente traía muchos hijos, sobre todo no porque no hubiera televisión, esas cosas, sino porque era un complemento de ayuda a la familia. En el momento que te ponía un poquito grandecillo, a trabajar. Y yo empecé a trabajar pues con 8 años, ahí en aquel lado, un poquito de San Lucas de Barrameda para aquel lado, que es cercano al Coto de Doñana, donde se han quemado esas 10.000 hectáreas de tierra. Lo que le llaman las marismas del arroz. Ahí me trasladaron mis padres con 3 meses, yo nací en Campillo, en Málaga, me trasladaron ahí, y ahí, bueno, cuando tenía 8 años, pues me pusieron a trabajar. Mi padre me dice, Diego, ¿tú quieres trabajar ya? Digo, claro, hombre, yo quería ser un hombre, tal. Y mi madre me compró unas alpargatillas de goma, de tela, porque yo no tenía zapatos, siempre escarzo, como es normal en aquella época, y la guardé bajo la almohada las zapatillas. Al día siguiente mi padre no me llamó siquiera, estaba yo despierto como un reloj. A las 6 de la mañana que a mí que metía mano de sol a sol, porque a mí me tocó cuidar las planteras de arroz para espantar los pájaros que se comían la plantera. Y a mí me dieron un latón y pegando latonazos todos los días, para un lado y para otro, a espantar los pájaros, porque los pájaros puñeteros comen durante todos los días, no comen a una hora determinada. Y cuando llegó por la mañana, yo estaba despierto. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaba yo como un reloj. Pero al tercer día ya no me quería yo levantar. Ya no me gustaba a mí la plantera, ni pegar latonazos, ni trabajar, ni nada. Y le dije yo a mi padre, digo, ya hay que levantarse todos los días a esta hora. Dice, ya íbamos a dar la palabra y eso hay que ir todos los días. Bueno, pues todos los días a trabajar. Me daban 30 pesetas. 30 pesetas. Claro, con 8 años, en un rancho, en un campo, pues ni había maestro, ni había escuela, ni yo he hecho la primera comunión, ni nada. Porque, bueno, no porque tuviera conciencia de eso, yo porque allí en un rancho, pues ya está, a trabajar y toda la historia. Y esa fue fundamentalmente mi vida, a partir de 8 años, trabajando como siempre. Nosotros éramos una familia numerosa, muy grande, éramos 13 hermanos, quedamos vivos todavía 10, pero éramos 13 hermanos, y de una familia con bastante dificultad económica. Entonces, claro, todo el mundo intentando de apechugar. Yo me crié con los señoritos. Entonces, las películas de los santos inocentes, no sé si las habéis visto, pues la verdad es que es un reflejo porque yo he vivido eso en mi vida, no de irle a los señoritos por la cacería, de meterme en el agua, de estar con escarcha en enero cogiéndole los pájaros que mataban en el agua, tenemos que tirar al río Guadalquivir porque al niño del señorito se le caía la caña de pescar y yo me tenía que tirar por ella, en fin, de llevarme a rocío de criado, de ponerme como si fueran una especie de perro a 20 metros y ellos comiendo los señoritos cuando terminaban la cacería y yo a 20 metros retirado sin poder comer absolutamente nada. Bueno, recuerdo una vez que me llevaron a la playa porque decía que yo iba a ir con la hija, que bueno, que yo era amigo de la hija y tal y cual, pero cuando llegué allí a la playa del Rocío, de esto estoy hablando hace justamente, tenía yo 6 o 7 añillos, pues yo 50 y tantos años. No había casa en el Rocío. Era 4 casitas y la playa virgen. Había 4 cositas hechas de paja, de pasto, en fin. Y me acuerdo que me mandaba a mí el señorito por unos helados, que yo no lo había visto, un helado no lo había visto yo nunca. Y me mandaba por helado, pero para comérselo a mí no me compraba ninguno. Y a mí me se iban los ojos detrás del helado.
y había una mujer con un estuche, con una cartera así negra, la abrió, me llamó y dice, ven acá, niño, y me dio un duro 5 pesetas y cómprate un helado. Seguramente aquella mujer era también pudiente, tendría dinero, pero le estaba dando tanta vergüenza de la humillación que me estaba haciendo pasar, mandando por los helados para toda la familia, y a mí no me compraban. Bueno, la verdad que yo he vivido todo eso con los señoritos y he visto cómo en una plaza de toros, entiendo también de toro porque estaba en la plaza de toros al cuidado de la ganadería de toros bravos. Cuando se hacían los tentaderos era cuando hay que tentar las vacas, es cuando hay que poner en prueba las vacas que son bravas y las que son mansas. Las que son bravas pues las dejan para madre y las que son mansas pues las mandan al matadero. Entonces en el tentadero. Y cuando llegaba el mes de diciembre, pues a todos los toros del cortijo, los señoritos, pues tenían que torear una vaca para reírse de ellos, de todos los trabajadores. Había que torear una vaca y le daban un pase o dos a la vaca y le daban ya una bolsa con los mantecados, con el polvorón, con la botita de aguardiente, con todas esas cosas, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, que mi padre era el responsable del cortijo, era el capataz, el mayoral, que llevaba los toros de corrilla afuera y tal. Y claro, el señorito, para que respetara un poco más a mi padre, pues no lo mandaba a torear. Y entonces, en la plaza de toros, en el parco, que estaba yo también, en aquella ocasión en el parco, pues me dice, bueno, pues Diego tiene que torear la vaca. Y yo tenía, bueno, yo qué sé, 6, 7 años, una vaca, torear una vaca, ¿no? Y bueno, y empezaban los señoritos a decirte, viva la Virgen de Rocío, viva la Blanca Paloma, porque el Diego es el torero más grande del mundo, porque es un valiente. Me levantaba la moral y yo en busca de la vaca, ¿no? Cagado hasta las trancas, ¿entiendes? Asustadito, porque bueno, a mí no me gusta la vaca. Ni yo iba a ser torero ni a mí no me gusta eso. Bueno, pues toda esa realidad la he vivido yo. Después ya, a los 11 años me trasladé al Coroní y ya con 16 años, murió mi padre con 49 años, me quedé al cargo de 7 hermanos, más chicos que yo. A mí la segunda hermana mía, le llevo yo 5 años, yo tenía 16, 17 años, pues ya tenía 11, 12 años. Detrás había 7. Entonces recuerdo que yo iba en el molino de aceite a coger la aceituna, a trabajar en el tema de la morturación del aceite, pedía el turno de noche para de día irme a rebuscar aceituna, para meter 2 jornales en mi casa, porque en mi casa no entraba nada más que el jornal mío, con 7 hermanos. Entonces pasábamos necesidades. Y me recuerdo que estaba yo en el molino y por la mañana me iba a rebuscar y me cogió un guardia civil, la guardia civil cogiendo aceituna y me pegaron por coger aceituna, rebuscar aceituna. Me pegaron, me llevaron al cuartel, me tuvieron todo el día como Jesucristo allí con la cura a cuesta. Bueno. Y después ya, en el año 74, 75, pues, bueno, pues la inquietud de un chaval joven que no tenía nada de política, pero la realidad social de ganar 300 pesetas, de trabajar 8 horas, de abusar tíos en los cortijos, pues empezó a crearnos una inquietud a un grupo de chavales jóvenes de que esto no podía hacer, de que había que pedir más salario, de que había que quitar 1 hora de trabajo, y empezamos a hablar nosotros en las reuniones en plan clandestino, nos reuníamos allí un poquito nosotros donde nos parecía, y empezamos a crear, bueno, la conciencia política. Y en el mismo año 76 a mí me metieron en la cárcel, en el año 76, bueno, me cogieron, me metieron en la cárcel. En el mismo 76 me cogieron en Cantillana y me dieron una paliza a la Guardia Civil, todos los días pegándome, todos los días. Llegó la Guardia Civil y le dice al sargento a uno que le decían Paco Largo, que era muy malo, un guardia civil, dice, venle pegando a este hostia mientras vengo yo. Yo creí que era de broma, digo, esto era una fanfarronada del Guardia Civil. Pues, no me quiero ni acordar. Todos los días pegando, ¿no? Absolutamente todos los días. Bueno, cuando llegó el año 76, que yo había estado en la cárcel, que me jugaron por lo militar, porque todavía no había estado la democracia funcionando y tal, pues la verdad que esas inquietudes dio como resultado que nosotros conocimos a gente de Marchena, a gente de Morón, gente de Lebrija, y formamos el Sindicato Obrero del Campo, SOC. Primero comisiones de jornaleros y después que formamos el Sindicato Obrero del Campo. Tuvimos una reunión en Antequera el 1 de agosto del año 76 y allí le dimos el pistoletazo de salida a lo que fue el Sindicato de Obreros del Campo, que después, en el 2007, ya pues se trasladó el sindicato a constituir el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Yo durante todo el tiempo, desde el año 76, que se fundó el sindicato, en el 84 me eligieron en Villamartín, pueblo de Cádiz, en el Congreso del SOC, me eligieron por secretario general del sindicato y estuve de secretario general hasta el 2000, hasta 1995, hasta el 95, que dimití, me presenté de alcalde de mi pueblo y gané las elecciones. Estuve 10 años, con mayoría absoluta, dimití a los 10 años. Y dimití a los 10 años porque otra vez los compañeros querían que retomara el sindicato.
porque se había debilitado, sabía un poco y, bueno, aglutinaba ya a todo el mundo. Y al final dimití del ayuntamiento, que me faltaban 2 años para terminar la tercera legislatura, dimití del ayuntamiento y me presenté como secretario general del sindicato, me apoyaron por unanimidad y seguí al frente del sindicato. Después me eligieron portavoz nacional del SAC en el 2007, hasta que, bueno, ya hace 2 años dimití y hay otro compañero. Un poco esta es mi vida así, un poco personal y política. A partir del año 78, fíjense ustedes, año 78, estamos hablando de la Constitución del año 78, ¿no? Que han pasado 40 años prácticamente, o casi 40 años ya. A partir del año 78, pues se ocupan en Andalucía las primeras fincas. Las primeras fincas. Coto de Borno, Villamartín, la parte del Coroní, la parte de Granada. Y a mí, en el año 78, 28 de febrero del año 78, cuando ocupamos la finca, me detuvieron a mí en Motril, en Granada. Me mandaron allí a ocupar una finca a la vera de la playa, que me detuvieron allí en Granada. Poco tiempo, tuvieron 5 o 6 horas y me pusieron en libertad y toda la historia. Pero a partir de ahí, bueno, pues nosotros hemos formado parte del Sindicato del Campo. El Sindicato del Campo creó una organización para podernos presentar las elecciones municipales. Sí, todos los partidos crean sindicatos, ¿no? Pues el sindicato creó un partido. Sí, al revés. Todos los partidos crean la correa de transmisión, que son los sindicatos. Nosotros, el SOC creó la CUT, la Candidatura Unitaria de Trabajadores. ¿Para qué? Para presentarnos a las municipales. Y nos presentamos a las municipales y tuvimos nueva alcaldía, tuvimos 160 o 170 concejales, y empezamos a tener una realidad en Andalucía. Después la CUT se integró en Izquierda Unida y empezamos a trabajar conjuntamente con Izquierda Unida, porque Julio Anguita nos llamó, estuvimos reunidos con él, nos dio esto de la convocatoria por Andalucía, nos pareció un poco aquello bastante aceptable y firmamos el protocolo, igual que el Partido Comunista, firmamos la unidad con Izquierda Unida. Después, a lo largo del tiempo, pues Izquierda Unida, bueno, no nos satisfacía, empezamos a ver que había un poco de deficiencia, que había mucho apegamiento al PSOE, que era la muleta del PSOE, y nosotros queríamos apartarnos de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que no es más que un partido neoliberal, que no trae nada nuevo, por mucho que se recambie y por mucho Pedro Sánchez y por mucho que se le diga, pero es un partido de la burguesía a nivel del neoliberalismo europeo y que eso no va a aportar mucho, a no ser que sea una cuestión de táctica, pero el tema del PSOE sabemos lo que hay. Y por eso nosotros, al final, pues veíamos que este proyecto, el proyecto de Podemos, era una incursión en la política importante, porque Podemos no era el invento de nadie en concreto, porque mucha gente se quiere apoderar de este proyecto y este proyecto no es de nadie. Este proyecto puede que sea, y de hecho lo es, del 15M, puede que sea de la marcha de los mineros, puede que sea del barrio Gamonal, puede que sea de las luchas del SAC y las ocupaciones de fincas, de las mareas, tanto educativas como sanitarias, ¿sí?, de las plataformas contra los desahucios, ¿sí?, de todas esas luchas había un malestar en la sociedad y ese malestar de la sociedad surgió Podemos. No hay que quitar la inteligencia o el acierto de varias personas que dijeron, vamos a montar Podemos. Yo estuve reunido con Pablo Iglesias antes de montar Podemos en Madrid y me plantearon de conjuntamente con él empezar este proyecto. Y yo le dije que no podía porque estábamos pendientes de las marchas de la dignidad, que se metió 1 millón de personas o más de 1 millón de personas en Madrid con aquella gran movilización y yo no quería utilizar políticamente las marchas para pagar el salto a la política. Y por lo tanto, por eso no participamos desde el primer momento en este proyecto. Después, nosotros, como organización, dimos el paso para formar parte de Podemos. Bueno, y por eso estamos aquí. Y por eso, fundamentalmente, estamos apoyando. Y yo creo que, tanto a nivel del Estado como a nivel de Andalucía, hace falta darle un revulsivo a todo. Yo sé que hay muchas personas que pueden entender que las cosas, ¿me entiende?, cambian porque como un fenómeno natural, como una cosa natural de la vida.
pero las cosas cambian si hay fuerza suficiente para hacerlas cambiar. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si queremos cambiar la realidad económica, social, política, hace falta un empuje importante de la ciudadanía. Hasta ahora, este proyecto, que ha tenido 5 millones de votos, hace falta otros 5 para poder influir realmente en la política, tanto en el Estado y sobre todo en Andalucía, que tenemos un partido que lleva gobernando 39 años. Desde el primer presidente preautonómico, Plácido Fernández Viaga, pasando por Rafael Curedo, por De la Borbolla, por Chávez, por Guiñán, en fin, y ahora por la Susana, pues resulta que este partido lleva en Andalucía 39 años. Y por salud democrática hace falta dar un empujón importante y ganar las elecciones. Fíjense ustedes que en el año 77, 4 de diciembre del año 77, que muchos de vosotros y vosotras habéis nacido después, pero otros de los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Yo estaba cogiendo algodón en Trajano, la vera de Lebrija, y paralizamos ese día todos los tajos y nos fuimos a la manifestación de Sevilla. Aquello fue una manifestación impresionante. Nunca ha habido en Andalucía un acontecimiento de esas características. Sí, el pueblo entero en la calle, no solamente en Sevilla, sino en todas las provincias, defendiendo el derecho a no ser menos que ninguna otra territorio del Estado, menos que Galicia o Cataluña o el País Vasco. Sí, queríamos ser como la que más, Andalucía. Pero mucha gente se olvida que la gente que fuimos allí, no solamente fuimos a Sevilla o a Cádiz o Granada, a otra provincia, para que Andalucía no fuera menos que las que más, sino que queríamos acabar con la inmigración, con el paro, queríamos reforma agraria, no queríamos estar en la pobreza, no queríamos ser la última, no queríamos tener las pensiones más baratas, no que teníamos que tener una sanidad peor que otros lugares. Nosotros luchábamos por la Andalucía, no, por la Andalucía profunda. Nosotros no estábamos luchando por la Andalucía de la pandereta o de otros acontecimientos, estábamos luchando por la Andalucía profunda. Y claro, 39 años después, me vaya a permitir que os diga que 39 años después la brecha de Andalucía con el resto del Estado sigue creciendo. No se trata de que no hayamos evolucionado, sino hay que comparar la evolución con Europa y con el resto del Estado español. No vayamos a compararnos con Marruecos o con otra parte de África. Nos tenemos que comparar en el territorio donde vivimos y donde estamos. Y la brecha sigue. Nosotros tenemos 70 euros las pensiones más baratas que el resto de España, tenemos menos camas por habitante que en el resto de España, tenemos casi 10 puntos por encima del paro a nivel de todo el Estado, tenemos la situación de pobreza más grande, tenemos la situación de marginación más grande, tenemos el fracaso escolar más importante, las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y resulta que han pasado 39 años. Por eso, en esta ocasión, que se cumple el 40 aniversario de aquel año 77, donde incluso tuvimos la mala suerte de que un compañero fuera asesinado ese día, García Caparrós en Málaga, yo creo que nos pertenece por decencia, por convencimiento, porque por orgullo personal y colectivo, de que esta tierra la tenemos que recuperar. Y si nosotros este año, en diciembre, el 3 de diciembre, que es domingo, porque el 4 es lunes y no es día festivo, somos capaces de sacar 1 millón de andaluces y andaluces a la calle, le estamos dando ya el carpetazo a un gobierno que ha olvidado esta tierra y que solamente la utiliza para el tema del voto. Eso es muy importante. Se están creando plataformas en todas las ciudades. Se están haciendo reuniones ya por todos sitios. Hay que preparar fuertemente. Si somos capaces, repito, de sacar 1 millón de personas a la calle para defender Andalucía contra el paro, contra las miserias, por el techo, por el trabajo, por la dignidad, por la coherencia, por todo, si somos capaces de sacar toda esa gente a la calle, seguramente la Susana y el PSOE también tendrán los días contados, porque es importante eso. Llevan mucho tiempo gobernando de espalda hoy al pueblo. Sí, han convertido a Andalucía en un chiringuito. De todo lo que forman en Andalucía, todo, lo que organiza en Andalucía es para contratar, estamos agradecidos, las vías verdes, los consorcios, las fundaciones, las diputaciones, todos son enchufes que tienen. Es decir, tienen agarrado a la gente por la barriga y hace falta que Andalucía despegue. Andalucía no puede seguir siendo tal como está. Y por eso es muy importante que Podemos se implique en el 4 de diciembre. Y se implique ¿cómo? Trabajando, remangándose, yendo a las reuniones de los distintos colectivos, convocando plataformas en las ciudades, plataformas en los pueblos, intentar que todo el mundo y todos los colectivos, las asociaciones, los sindicatos, los partidos, caminemos todos juntos para ese 4 de diciembre, 40 aniversario, para recuperar nuestra tierra, Andalucía. Eso es fundamental.
que es lo que estamos nosotros. ¿Me queda mucho tiempo? ¿Ya la he terminado? Vaya. Bueno, llevo una poquita. Vale. Y termino, un minutito, termino que es muy importante. Yo creo que mucha gente entiende la política para servirse de la política. La política la tenemos que entender como una devoción, como el servir a los demás, no servirnos de ella, servir siempre a los demás. Primero en el sacrificio, últimos en el beneficio. Si queremos cambiar el mundo y queremos una sociedad más justa, también nosotros, nadie nos impide que en el sistema este del libre mercado, capitalismo, nadie nos impide que seamos honestos, que seamos prudentes, que seamos generosos y generosas, que no luchemos por ningún privilegio y que realmente la política la utilicemos como la herramienta para cambiar las cosas, los sistemas injustos. Y eso es muy importante. Política como los misioneros, esos que se van por ahí no piden nada a cambio. Política como esas congregaciones de monjitas que cuidan a nuestros abuelos en las residencias de ancianos y no piden nunca nada a cambio. La política para servir a la gente y al pueblo. Si no, es muy importante porque hay gente que dice, bueno, yo estoy en política, pero como estoy en política, en el salario, en el privilegio, no, porque tú puedes estar en política y el 80% de la población gana un salario y tú no puedes ganar 3 veces más que ese salario, porque entonces tú no representas al pueblo, tú no representas a los parados, tú hablas en nombre de los parados, tú hablas en nombre del pueblo, a ti te podrán votar, pero en el fondo no lo representas, no eres de lo suyo, te convierte también un poco en casta, te convierte un poco alejado del pueblo, de la gente, y es muy importante estar cercano a los que decimos representar. Y además, tenemos que estar muy cerca con nuestro lenguaje, con nuestra práctica, del mundo que queremos construir. Si queremos construir otro mundo, mucho más respetable con la naturaleza, con el medio ambiente, mucho más generoso con la gente, mucho más igualitario, empecemos a ponerlo en práctica, que eso es muy importante. Yo creo que eso lo tenemos que nosotros poner en práctica en Podemos. Muy importante una fuerza política de gente jóvenes recogiendo también todo lo válido, porque mucha gente dice, no, es que estos ya somos mayores, estos vienen de viejos, pues los viejos esos son muy importantes que lo tengamos en cuenta y mezclarlo con esa nueva generación que ha llegado a Podemos con mucha sabiduría, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con mucha formación y eso es muy importante, pero mezclemos todo eso y hagamos realmente un movimiento plural, porque la sociedad es muy plural, pero con el objetivo claro del mundo que queremos construir. El mundo que queremos construir tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, de las plantas y de los animales. Tiene que estar al servicio de eso y tenemos que luchar por ello. Por eso os invito que no solamente estemos dispuestos a hacer reuniones para cuando llegan las elecciones, sino a constituir 41 círculos en 41 pueblos que tiene la provincia y todos los barrios de Cádiz y todas las ciudades, porque igual que la iglesia tiene capilla en todos los sitios, nosotros también tenemos que tener nuestra capilla en todos los lugares. Por eso invito a eso, a reflexionar, a trabajar y a crear esta fuerza, una fuerza de cambio real. Buenas tardes y ánimo a todos y a todas.